Nadie nace sabiendo ser padre, pero siempre se puede aprender. Guadalupe Radio presenta la videoserie Educar con Amor con el Dr. Jesús Amaya. Una producción original disponible solo en la aplicación de Guadalupe Radio. El Internet es uno de los hechos más importantes que ha cambiado nuestras vidas en los últimos años. Pero ¿sabemos nuestros hijos qué ven? ¿Conocemos el tiempo ideal que nuestros hijos pueden estar enfrente de una pantalla? ¿Nos hemos percatado de los contenidos que nuestros muchachos reciben, envían, son expuestos a través de las redes sociales, de los videojuegos, de las diferentes aplicaciones del web? Pues de esto hablaremos en este capítulo, cómo afecta el Internet en tus hijos, no solamente en los adolescentes, sino también en los niños. No se lo pierdan. Muchas gracias al señor Joel que nos hace esta pregunta y esta gran inquietud que no solamente tiene él, sino muchos papás que estamos en esta serie. ¿Cómo afecta el Internet a nuestros hijos? Y no solamente a nuestros adolescentes, sino también a los niños. Escuchemos al señor Joel, su pregunta, en esta serie original de Guadalupe Radio. ¿Cuántos papás se preguntan qué hacen sus hijos encerrados en su recámara? ¿Cuántos papás igualmente no saben lo que los muchachos hacen? Lo que sí están seguros es que están usando su celular, usan la tableta, usan su laptop. Probablemente saben que están en Internet, pero muchas veces no sabemos qué tipo de aplicaciones, qué tipo de contenidos, qué tipo de programas, con quién están hablando, qué están recibiendo, qué están enviando a los muchachos en este proceso. Vivimos una generación, sí, un mundo digital. Hoy los muchachos ya nacen en la mano con su celular, ya es un hecho, ¿sí? Y de este tema vamos a hablar en este capítulo. Cómo el Internet afecta a los muchachos. Y no todo es negativo, se lo digo sinceramente. Un servidor, el tener este pequeño aparato en la mano, ¿sí? Este pequeño celular, me ha facilitado tremendamente mi vida, tremendamente. ¿Sí? Simplemente me comunico más rápidamente, puedo yo revisar muchos de los correos, puedo yo consultar inmediatamente redes sociales, puedo consultar el web, puedo leer libros, puedo leer artículos. Realmente, para un servidor, esta es una gran maravilla que me ha facilitado tremendamente, no solamente mi trabajo, sino también mi vida. Pero, ¿qué diferencia hay en donde esto se convierte en una adicción? ¿Qué diferencia hay que nuestro hijo evite, no tenga el tiempo suficiente para hacer un deporte, para leer, para dormir, para poder convivir con la familia, con los amigos, para aprender un hobby? Aquí es el punto importante en donde vamos a empezar a hablar. Vamos a hablar de cómo tenemos que cuidar que nuestros hijos no usen en exceso la tecnología. Y para ello voy a hacer una pequeña introducción con respecto a esta nueva generación de muchachos que estamos viviendo. Voy a hablar de pequeñas características que he observado en los últimos años, que quizás hace 20, 30 años no teníamos, ¿sí? Nuestra generación y nuestros hijos lo viven constantemente y lo hacen parte de su vida. Primer elemento, primera característica que he observado en estos muchachos es que este muchacho es multitasking, multitareas. Observan a su hijo cuando está realizando un proyecto, leyendo para realizar una tarea o simplemente resolviendo algunos problemas de matemáticas o algún cuestionario que les encargaron en el área de ciencias. Efectivamente, nuestro muchacho está enfrente de la pantalla, está en la laptop probablemente, está leyendo, está resolviendo,
Pero al mismo tiempo, el muchacho tiene una tableta, tiene un celular. Y el muchacho constantemente está leyendo y consultando, resolviendo problemas de la escuela, pero también leyendo notificaciones o quizá jugando algún videojuego. Eso se llama multitasking, cuando el muchacho tiene dos actividades al mismo tiempo que está realizando simultáneamente. Y se los digo, papás, el cerebro es imposible que pueda realizar dos actividades simultáneas y en forma significativa. Imposible. ¿Qué hace el cerebro para poder tener este aspecto de multitasking? Está el muchacho leyendo un artículo, una lectura, recibe una notificación. ¿Qué hace el cerebro? Se desconecta de la pantalla que está leyendo y se conecta en su celular para leer la notificación. ¿Qué hace al terminar de leer la notificación? El cerebro se desconecta de la notificación y se vuelve a conectar en la pantalla para continuar leyendo y resolviendo la tarea que tiene. Entonces, en pocas palabras, el cerebro se conecta y se desconecta constantemente. Y este proceso de conectarse y desconectarse tiene un efecto o efectos negativos en el rendimiento de los muchachos. Primer elemento o efecto negativo. Lo que la tarea pudiera tardar 1 hora concentrado sin distractores, en este proceso de multitasking puede tardar el doble, el triple o el cuádruple de tiempo. Entonces, si la tarea tardaba una hora en forma concentrada en lo que se llama monotasking, en una sola tarea, el muchacho va a tardar ahora 4 horas para terminar su tarea. Y esto es algo crítico. Entonces tenemos un serio problema en las noches, papás. En las noches, ¿por qué? Porque se queja, es que papá, tengo mucha tarea en la noche, me dormí a las 2, 3 de la mañana, no terminé. Y los papás se enojan con la escuela. Pero no es que el maestro encargue mucha tarea. Es que la tarea que el muchacho debió terminar en 1 hora, tarda 4 horas. Y si el muchacho empieza su tarea a las 9, 10 de la noche, porque es cuando sus amigos están conectados, el muchacho va a terminar, si es que termina, su obligación escolar a las 2, 3 de la mañana. Entonces tenemos que evitar el multitasking entre los muchachos. Tenemos que invitar al muchacho a que haga la tarea concentrado, sin distractores. Por eso, cuando el muchacho está haciendo trabajo escolar, esto no puede estar a un lado de la laptop o a un lado de la tableta. ¿Por qué? Porque constantemente el muchacho va a estar conectándose y desconectándose. Otro elemento importante que ha traído este proceso de multitasking es precisamente que el muchacho deja todo al final, lo que se llama la procrastinación. La procrastinación significa que una tarea que yo tengo que entregar en 3 días, lo dejo, no lo hago, y faltando un día, faltando 10 horas, 8 horas, empiezo a realizar la tarea. En pocas palabras, la procrastinación es dejar al final mis obligaciones. Y usted va a decir, bueno, es que esto siempre ha existido. Efectivamente, el adolescente deja las tareas al final. No más que ahora es mucho más acentuado el problema, mucho más. Porque el muchacho tiene otro tipo de jerarquías que son más importantes. Hoy el muchacho es más importante disfrutar, tener placer, que hacer una tarea académica. Entonces vemos al muchacho que definitivamente llega la época de los exámenes, de los trabajos finales, y viene el estrés, y viene la ansiedad, porque el muchacho dejó todo al final. Tratemos de ayudar al muchacho, tratemos de que la tecnología, poderlo tener una jerarquía adecuada en su desarrollo. Tratar de que realmente el muchacho focalice su atención en lo que es lo importante de la vida y no dejar todo al final, como hoy lo estamos viviendo. A nivel de universidad, yo lo veo constantemente con mis alumnos. Un proyecto que tienen 4 semanas para entregarlo. Primera semana, los muchachos no hacen nada. Segunda semana tampoco. Tercera semana tampoco. Hasta faltando 1 o 2 clases es cuando el muchacho se empieza a involucrar en este proceso. Y es una característica generacional que tenemos que ayudar, y mucho tiene que ver la tecnología.
Definitivamente la tecnología es algo que no podemos evitar, papás. Es algo que nos ha invadido, es algo que necesitamos nosotros saber manejar. No podemos ya evitar a nuestros hijos que tengan un celular, una tableta, una laptop. No podemos evitar a los muchachos que tengan redes sociales, que estén en videojuegos, que estén en YouTube, que estén en Instagram, que estén en TikTok. Definitivamente no lo podemos hacer. Lo que tenemos que hacer es cómo ayudar a los muchachos a poder regular este proceso. Porque los estudios son claros. El exceso de tecnología genera problemas también de atención. Son muchachos cada vez más dispersos. Microsoft hizo un estudio hace 3-4 años y encontró que el animal más distraído del mundo es el goldfish, el pez dorado que está en las peceras, que su atención es de 13 a 14 segundos. Y en ese mismo estudio realizó igualmente un análisis con chicos de 8, 9, 12, 14, 15 años y encontró que su atención es de solamente 8 segundos. Estamos viviendo una generación dispersa, una generación que no se puede concentrar. Y esto se debe al exceso de tecnología. Y uno de los factores que está ayudando esto, y ahora que se está acentuando mucho más el problema, es el TikTok. El TikTok se ha convertido quizá en la red social o aplicación más famosa, más común entre los niños y adolescentes. Y es una aplicación que voy a comentar que tiene ciertos riesgos. Primer peligro muy importante, ese TikTok es una aplicación sumamente adictiva. ¿Por qué? Porque tiene ciertos videos, la duración del tiempo del video era antes 1 minuto, aumentó 3 minutos y parece que va a aumentar a 5 o 10 minutos en un futuro. Pero el promedio que dura un video es promedio entre 13 y 14 segundos. Entonces, cada 13 segundos, 14 segundos, el muchacho ve un video nuevo. Entonces, cada vez que hay una novedad, cuando hay algo nuevo siempre, el cerebro produce dopamina. Dopamina es un neurotransmisor que produce placer. Entonces, cada vez que hay algo nuevo, inmediatamente el cerebro se llena de placer. Y esa dopamina es causa número 1 de adicción. Entonces, entre más dopamina produzca cierta cosa que hagamos, pues puede haber un mayor riesgo de adicción. Por ejemplo, el alcohol, la marihuana, la pornografía, los videojuegos. Todos estos elementos producen una gran cantidad de dopamina, por eso es el alto riesgo de la adicción. Y el TikTok no es excepción, papás, no es excepción. Entonces empezamos a encontrar muchachos y lo veo en mis grupos, en mis alumnos universitarios. Hace unas semanas, antes de terminar la clase, una alumna levanta la mano y me dice, maestro, ayúdeme. Me dice, ayúdeme. Le pregunto, ¿por qué? Es que yo no puedo detener de ver el TikTok. Mire, maestro, yo digo, voy a ver TikTok, pero voy a verlo 30 minutos. Y dice, estoy viendo 30 minutos, maestro. 1 hora, 2 horas, 5 horas, 6 horas. Maestro, no puedo detenerme de ver TikTok. Y le explico el por qué y le explico la dopamina. Entonces, definitivamente, le digo, muchacha, si quieres evitar que estés expuesta a una adicción importante en el TikTok, pues simplemente o regulas el tiempo, tienes un autocontrol o simplemente evita usar esa aplicación. Entonces, es sumamente adictiva la cuestión del TikTok. Y no solamente es adictivo, sino que además el TikTok, como son videos cortos de 12, 14, 15 segundos, el cerebro se acostumbra a poner una atención ese periodo de tiempo. Entonces, ¿qué sucede? El muchacho pone atención 13 segundos, pone atención 13 segundos, pone atención 13 segundos, 13 segundos, 13 segundos. El muchacho se va habituando a que su atención y su concentración sea breve. Entonces, la tecnología es muy importante, sobre todo regularla. ¿Por qué? Porque no solamente genera elementos adictivos, sino también limita tremendamente la atención de los muchachos. Otro elemento que tenemos que tener cuidado con respecto a la tecnología es el sueño. Papás, yo sé que es muy, muy difícil, pero esto no puede estar en la recámara de sus hijos. Y menos en la noche, menos en la noche. ¿Por qué? Porque esta pantalla produce más dopamina que el hecho de dormir. Entonces, produce más placer estar viendo Instagram, TikTok, videojuegos,
YouTube, ¿sí?, que el dormir. Entonces empezamos a tener serios problemas de sueño. Hoy, a nivel generacional, se vive un problema que se llama déficit de sueño. Lo que antes, fíjense bien, esto es muy interesante, hace 50 años dormíamos 2 horas más que hoy. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Hace 50 años dormíamos 2 horas más que hoy. Y la tendencia es que cada vez estamos durmiendo menos y menos y menos. Nuestros hijos adolescentes, en vez de dormir 8 y idealmente 9 horas, están durmiendo quizás 4 horas, máximo 5, quizás 6. Este dormir poco genera un cambio en la estructura neurológica de los muchachos. Primero, a nivel de personalidad. Muchachos que duermen poco se convierten más impulsivos. Muchachos con más problemas de depresión, de ansiedad, de pensamientos suicidas, ¿sí?, de poca concentración y atención en clase. Pero no solamente afecta el aspecto cognitivo, sino también afecta el aspecto escolar. Son muchachos, si duermen poco, les afecta en su comprensión, en la percepción, en poder recuperar o memorizar lo que ven en clase. Problema igualmente de atención en clase. Entonces, tiene un impacto enorme en todo este proceso que estamos manejando a nivel personalidad y a nivel cognitivo. Por eso, papás, yo sé que es muy difícil. Regulen la tecnología. Saquen todas las pantallas de la recámara de sus hijos. Supervisen, vean el tiempo y contenido que sus hijos están realizando. Esto es algo sumamente importante. La Academia Americana de Pediatría habla de que el uso ideal, ¿sí?, o el uso idóneo que pueden tener la tecnología o el celular en tiempo de ocio, en tiempo de reposo, es solamente máximo 1:30, 2 horas. Y nuestros hijos lo usan 6, 7 horas y eso hace que no hagan otro tipo de actividades y afecten toda su vida. Duermen menos, quizá no comen, no hacen ejercicio, empiezan a tener problemas de obesidad, problemas de atención, etc. Yo sé, papás, que estamos viviendo un mundo de tecnología. No estoy diciendo que hay que evitarla, que hay que quitarla, que hay que prohibirla. Lo que tenemos que hacer es ayudar a tus muchachos a regular el uso, el tiempo y el contenido. Vigilemos lo que nuestros hijos reciben, envían, ¿sí? Ven, escuchan. Es algo muy importante en esta generación y para todos los papás. La tecnología no es buena ni mala, sino cómo la utilizamos. Muchos de nosotros nos ha traído grandes beneficios en nuestra vida, pero quizá a muchos de sus hijos lo está destruyendo. Papás, tengamos reglas claras, observemos el tiempo del uso de la tecnología, igualmente revisemos los contenidos, lo que ellos ven, lo que ellos escuchan, lo que ellos envían, para poder regular y controlar esta tecnología. Lo importante es que nuestros hijos hagan un buen juicio en el uso de estas redes sociales, de estos videojuegos. Y los espero en el siguiente capítulo, ¿sí?, de esta serie de televisión, en donde hablaremos de cómo la depresión está afectando a nuestros hijos. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en la videoserie Educar con Amor con el Dr. Jesús Amaya. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.